Molt bona tarda, igualment, la benvinguda. Jo dono les gràcies sobretot a l'Ajuntament d'Alcalà, a la seva regidora d'Educació, està aquí la regidora de Cultura també, Emma, que van pensar que aquesta biblioteca tenia que donar més vida, perquè tenen un lloc ideal i pensem que les llibreries, les biblioteques estan per a que es digui, per apropar també els autors a la gent, que això ens agrada als lectors, no només conèixer l'obra, sinó que ells també me la puguen contar una miqueta. Per tant, agrair-los molt que hagin comptat en mi per anar això y también agradecerle a Ignacio que esté hoy con nosotros. Ignacio, un placer tenerte aquí. El placer es mío. Gracias por invitarme. Y es todo un placer. Comentamos també que la primera reunión, ya que ho estem gravant i després se veurà per la tele, és el 15 de gener, a les 6 de la tarda, que teniu els fulls d'inscripció per al Club de Lectura a l'Ajuntament. Aquí mateix avui, si ja vos voleu apuntar, també ho podeu fer. I també està per internet, que entreu a la pàgina de l'Ajuntament, vos ho podeu descarregar i tot. Fenomenal, no teniu cap excusa per a no vindre. Ja tenim més llibres pensats, ja tenim més autors també pensats per a que puguen vindre i jo dic que enguany serà l'any de les lletres d'Alcalà de Xivert. O sigui, ho tenim claríssim, perquè quan s'aposta per la cultura, tots els que som uns apassionats de la literatura i de la cultura ho recolzem i sé que serà molta la gent que ho farà. Como Ignacio, que te presento nada, porque ya sé que todo el mundo que está aquí te conoce muchísimo, como hemos dicho, un placer que estés con nosotros. Todos sabéis que Ignacio es de Zaragoza, pero que vive en Barcelona, que estuviste también viviendo en Logroño. Muy pequeño. De pequeñito, hasta que falleció tu padre a muy temprana edad, a los 9 años, y te licencias en Filología Hispánica en Zaragoza. Y luego te vas a Barcelona a hacer Filología Italiana. Yo pensé qué bonito sería también un club de lectura en italiano. Ya sabes que yo pienso siempre un poco más allá y acabaremos haciendo alguno de idiomas. Y a mí me hace mucha gracia también pensar, todos sabemos también que eres guionista, que trabajas también como cronista, pero que sobre todo es escritor. Y tú has comentado alguna vez que hiciste Filología Hispánica, pero que no pensaste nunca en dar clases, sino que tú ya pensabas en ser escritor. Y que La ternura del dragón se publica antes que tú acabes tu licenciatura. Sí, bueno, antes de que acabe la especialidad que hice en Barcelona, es decir, las carreras entonces duraban 5 años y la carrera de Filología Hispánica, la que hice en Zaragoza, la acabé en el 82. Yo como soy del plan antiguo, o sea, yo nací en el 60 y justo mi año es el último año de los que hacíamos bachiller, luego ya venían los que hacían EGB y BUP y tenían un año más, ¿no? Y todos estos ya entraban en la universidad con el año que cumplían 18 años, pero yo entré en la universidad el año que cumplía 17 años y como nací a finales de año, nací a finales de diciembre, de hecho yo tenía 16 años cuando entré en la universidad, o sea, todavía me faltaban 3 años para cumplir los 17. Y cuando salgo de la facultad, pues todavía en el año 82, en verano 82, tengo 21 años, ¿no? Y mientras todos mis compañeros ya estaban pensando en su futuro, pues yo no había pensado, es que con 21 años no piensas en el futuro, ¿no? Y de repente nos despedimos y unos empiezan a preparar oposiciones, otros se van a trabajar a colegios privados y tal. ¿Y tú qué vas a hacer? Digo, ay, no sé. No se me ocurre eso, que de repente con 21 años hay que empezar a trabajar. No pasaba por mi cabeza lo de poderme dar clases, ¿no? Y entonces dije, no, yo es que tengo una vocación italianista y voy a convencer a mi madre para que me pague 2 años de carrera en Barcelona. Mi madre me quería mandar a Madrid porque en Madrid tenía una hermana, mi tía Rosita. Entonces, claro, lo que me quería mi madre es ahorrarse el gasto del alquiler del piso de estudiantes y tal, mandarme con mi tía Rosita, pero yo lo que quería era irme de Zaragoza a vivir en un piso de estudiantes y un poco a ir a un sitio donde no conociera a nadie, donde no tuviera una tía mía, una tía Rosita que me hiciera las lentejas, ¿no? Pero lo que sí que tenía claro es que mi madre me iba a prorrogar la feliz vida estudiantil solo un par de años, que yo no podía estar dependiendo toda la vida de mi madre, entonces que en 2 años yo tenía más o menos que clarificar mi futuro, ¿no? Y ese primer año ya me dije a mí mismo, pues tienes que demostrarte a ti mismo si eres capaz de ser escritor, ¿no? Y ese primer año que compartía piso con 3 estudiantes con los que no tenía particular amistad, ¿no? Más bien ninguna, incluso no hacíamos mucha vida en común, ¿no? Con lo cual, ese primer año lo que hice fue encerrarme en el cuartito que yo tenía y con mi máquina de escribir y poco más, pues no necesitas nada más, pues haces lo que quieres hacer, ¿no? En este caso, en solo un curso hice un libro de cuentos y una novela, o sea, los 2 primeros libros que saqué, que ya salieron en el 84 y el 85, en realidad prácticamente los hice en el 82, 83, ¿no? Y era como ponerme a prueba, es decir,
¿seré capaz yo de ser escritor? Pues tengo 2 años para demostrarme a mí mismo, ¿no? Y entonces uno de sus libritos, que era una novelita muy corta, que se llamaba La ternura del dragón, miré las páginas del País, que había una sección entonces que ponía concursos literarios, y vi que había un concurso literario en Asturias que coincidían los plazos y coincidían las condiciones, porque era novela corta, y lo que yo había escrito era novela corta, y dije, pues la voy a mandar a ver, ¿no? Y entonces lo mandé ahí a Asturias y tampoco estás pendiente, ¿no? Hasta que un día de repente te llaman y te dicen, ¿es usted el señor tal? Ha ganado el premio Casino de Mieres. Digo, anda, de repente es algo muy importante, ¿no? De repente pasas de no ser nada a ser algo, o sea, a ser una especie de aprendiz de escritor, o sea, porque ya te van a publicar un libro, ¿no? Y dices, es que si me publican un libro ya soy un escritor, ¿no? Entre tanto ya me había apuntado a las listas de... Esto era ya el año 84, me había apuntado a las listas de sustituciones de enseñanzas medias. Y bueno, me había apuntado, pero no porque tuviera ninguna vocación de dar clases, ¿no? Porque los 2 años son 2 años. Claro, y porque me daba un poco de vergüenza decir que no estaba buscando trabajo, ¿no? Y resulta que me llamaron a los pocos días, ya me apunto a una lista y me llaman y me ofrecen trabajo. Y un trabajo para un chaval como yo entonces, un trabajo muy bien pagado, porque el profesor de instituto, aunque fuera un suplente en aquella época, pues no sé cuánto cobrarían, 80.000 pesetas, 90.000 pesetas, o algo así, no sé cuánto cobraba un profesor en el año 84, pero desde luego mucho más dinero del que yo podía gastar, ¿no? Y claro, de repente me mandan a Granollers a dar clases de lengua española, que yo ya me había olvidado lo que era un fonema, un morfema, no sabía nada. O sea, tenía que estar repasando por la noche lo que iba a dar por la mañana, porque la parte de lingüística era la que menos me interesaba, ¿no? En las clases de literatura más o menos me defendía, pero en las de lengua tenía que repasarlo todo, ¿no? Y entre tanto lo que hice fue mandar mis cuentos, como ya me habían premiado, dije, bueno, ya si soy escritor ya puedo ir a una editorial y presentar mis escritos, ¿no? Y entonces presenté mis cuentos a una editorial, a Anagrama, y enseguida me llamaron para decirme que sí, que me querían publicar, y entonces me presenté en el despacho del director, que se llamaba Conejo, y digo, Conejo, que lo dejo. Dice, ¿cómo que lo dejas? Dice, ¿pero por qué lo dejas? Dice, pues que es que ahora voy a ser escritor y me van a pagar 40.000 pesetas de anticipo de un libro. Dice, te van a pagar 40.000 pesetas, vas a dejar un sueldo de 80.000 al mes por 40.000 pesetas de un anticipo. Y digo, sí, pero es que yo ahora he decidido ya que mi vida ese cuál es, que mi vida va a ser escritor. Y dice, bueno, haz lo que quieras, ¿no? Total, mi experiencia de profesor duró 2 meses y medio, hasta diciembre del 84, y entonces ya ahí lo dejé y ya decidí que yo iba a ser escritor y que, bueno, que me iba a jugar la vida en lo que escribía, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Y bueno, pues de entonces ahora han pasado 35 años y no he hecho otra cosa. Para bien de los lectores, supongo que todo el mundo estará de acuerdo, imagino que y para bien también. mío, sobre todo. Para bien tuyo, sobre todo. Prefiero ser escritor a ser profesor, la verdad. Que has podido continuar, que llevas ya más de 20 llevo un montón de libros. Obras escritas, como ha dicho ella, un premio nacional de literatura, premios de la crítica, premiado sobradamente. Y bueno, y con ese universo literario que tú has creado, Ignacio, porque es muy reconocible ese universo literario que habla del individuo dentro de la familia, de lo que supone estar en una familia, de lo complejo que es, y a la vez ligarlo con la historia de un momento dado, que es la historia de ese momento en el que tú eres joven, que es a la que siempre de alguna manera recurres. Sí, yo supongo que todos los escritores, hasta que ya llegan a saber qué tipo de escritor son, tardan un tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando empiezas muy joven y vas evolucionando a la vista de los lectores, ¿no? Porque a veces piensas, bueno, ¿cómo puede ser que el mismo autor haya escrito estos relatos que forman parte del mismo libro? Porque son relatos muy diferentes, que parecen cada uno de su padre y de su madre, escritos con estilos diferentes y con intenciones diferentes y tal. Pero a medida que va pasando el tiempo y te vas haciendo mayor y vas sabiendo más cosas de la vida y vas conociendo mejor tu oficio, entonces ya descubres más o menos el hueco que quieres ocupar y qué tipo de escritor quieres ser, ¿no? Y yo tardé bastante, es decir, yo hasta mediados de los 90, hasta que un libro que se llama Carreteras secundarias, que sale en el año 96, yo vacilaba bastante entre el tipo de escritor que quería ser, que a veces quería escribir como cuentos más fantásticos o donde el realismo no estaba muy presente, pero poco a poco el realismo se iba abriéndose un espacio. Y ya en esa novela de repente dije, sí, es que más o menos este es el escritor que soy, ¿no? Y esa era una novela en la que contaba la historia de un padre y un hijo
el padre, por diferentes motivos, ha acabado dando pequeños golpecitos, como pequeñas estafas. Él no es un estafador, pero bueno, pero va dejando como pufos en diferentes sitios y van siempre como escapando, ¿no? Y va con un hijo, con su hijo, que es un adolescente, y es todo el rato el conflicto entre el padre y el hijo por la España del año 74, cuando ya el régimen de Franco pues está agonizando. Y entonces, bueno, pensé, realmente no hay mucha gente que esté contando la España que nos ha tocado vivir, ¿no? En aquella época, que el novelista quisiera ser también testigo o portavoz de una etapa determinada o de una sociedad determinada, una etapa determinada de tu historia, era algo que no parecía interesar mucho a los novelistas, ¿no? Claro, porque es la historia inmediata de alguna manera, ¿no? Porque sí, además no tenía mucho prestigio, ¿no? Es decir, la España de los años 70 pues era una España bastante fea, ¿no? Claro. Y dices, mejor contar historias que transcurran en Nueva York. Ya, tú no vives en Nueva York, ya, pero es que mejor contar historias, porque uno es libre de contar las historias que transcurran donde sea, ¿no? Digo, ya, pero es que resulta que yo no vivo en Nueva York ni en París, o sea, yo el mundo que conozco es este, ¿no? El mundo que me ha tocado vivir es el de una persona que nació en el año 60 y que llegó a la mayoría de edad justo el mismo mes en que se hizo el referéndum de la Constitución. Digo, a lo mejor eso marca un poco porque casualmente la transición pues es una etapa, bueno, la última etapa realmente interesante desde el punto de vista de la historia colectiva, en la que pasaron muchas cosas que nos importaban a todos y que de hecho se estaba decidiendo pues cómo iba a ser el futuro, ¿no? de una sociedad como la española. Y entonces, pues más o menos a partir de ese momento ya empecé a ver cuáles eran mis temas, cuáles eran mis escenarios, ¿no? En los que se movían mis personajes, y poco a poco se fueron incorporando algunos temas más, pero digamos que ya tenía mi personalidad de escritor, ya la tenía un poco más construida que antes. Que empieza con Carreteras secundarias, que además se hace la adaptación al cine, tanto en España como en Francia, que se convierte en un... Porque claro, la novela es preciosa, la adaptación muy bien, ¿no? Tenía sus variantes, pero una adaptación preciosa también con Antonio Resines. Sí, bueno, aparte a mí me hacía mucha ilusión escribir para el cine, y entonces ocurrió esa cosa rara de que de repente me llaman para contratar mi novela para el cine, cuando además todavía la novela ni se había publicado, o sea, por medio... ¿Ah, sí? Sí, porque esa novela se la había dado a leer a un amigo, que a su vez se la había dado a leer a otro amigo, que era David Trueba. David Trueba había trabajado como guionista para Emilio Martínez Lázaro, y sabía que Emilio estaba buscando una idea para hacer una película, y entonces, de repente, cuando todavía no había ni contratado la novela con el editor, ni teníamos fecha para publicar ni nada, y de repente me llaman y me dicen que quieren hacer una película. Digo, oh, qué bien, si es que toda mi vida he estado soñando con algo así, ¿no? con colaborar de alguna manera en una película, ¿no? Y entonces le dije a Emilio, dije, sí, pero te voy a poner sobre una condición, que es que me dejes hacer el guión, intentarlo por lo menos. Si no te gusta, pues lo encargas a un guionista profesional y Santas Pascuas, ¿no? Y me dijo, sí, bueno, inténtalo, y ya está. Y efectivamente, como tenía la novela muy fresca, pues ya directamente me puse a escribir el guión, y ya de ahí salió, con unas cuantas correcciones que hicimos Emilio y yo, de ahí ya salió la película que dirigió Emilio y que interpretaba Resines con Fernando Ramallo. Y luego, casualmente, en Francia, un director francés leyó la traducción francesa y dijo, no, es que la quiero hacer. Le dijimos, ya, pero es que ya está hecha la película. Y dice, no, que me da lo mismo, que yo no voy a ver la película española. Dice, la película española ni la he visto ni me interesa. Dice, yo voy a hacer una película a mi estilo. Y efectivamente hice una película de su estilo, que es estas películas francesas lentas, ¿sabes? De estas que, como dicen del cine francés, que se oye crecer la hierba, ¿no? Pues en la versión francesa de Carreteras secundarias oyes crecer la hierba. Y ahí empieza también tu faceta guionista, porque no acabas solo ahí, sino que luego están Las 13 Rosas. Sí, ahí luego también con Emilio hice Las 13 Rosas, pero ahí no fue por Emilio, o sea, vino un productor que era Pedro Costa, que ya murió, que era el que nos volvió a unir, pero el proyecto era de Pedro Costa, bueno, pagado por Enrique Cerezo, por el del Atlético de Madrid. Y entre tanto, además, Fernando Trueba me llamó para que hiciera el guión de Chico y Rita, porque él estaba en Brasil, y Mariscal, que era el otro responsable de la película, no es un hombre que, digamos, no tiene facilidad para escribir, o sea, es un hombre que es muy expresivo, que es muy buen dibujante, que es muy así, pero escribir es una cosa que tienes que saber. O sea, tú puedes ser un tipo muy brillante como es Mariscal, pero hay que saber poner las palabras adecuadas a las cosas, ¿no? Mariscal es un hombre, ¿os acordáis de Mariscal, el dibujante, el diseñador, ¿no? Es un hombre que cuando se expresa así, ¿no? Te dices, es que quiero que sea una película,
Y entonces tienes que traducir eso, querrá decir conmovedora, excitante, ¿no? A ver qué quiere decir. No está ¿no? mal. Y entonces más o menos pues, hay otros que tenemos cierta facilidad para manejarnos con las palabras y al final conseguimos poner un poco de orden en una historia, ¿no? Al fin y al cabo las historias, pues hay que tener también un sentido de la lógica y del orden y de, bueno, hay que ordenar cosas que a todos se nos ocurren muchas historias así, pero luego hay que saber transcribir eso y darle un sentido, y que cuando la otra persona lea eso o vea esa película, que sepa, bueno, que sepa lo que le estás contando y que realmente le emocione, porque no basta con intentar emocionar, hay que saber hacerlo. A veces cuanto más intentas emocionar, más se te ve el plumero y lo único que consigues es recargar de sentimiento una cosa y no sabes transmitir el sentimiento. Entonces, Ignacio, ¿piensas en el lector cuando escribes? Es una... Sí, bueno, no pienso en ningún lector en particular, pero pienso en un lector que sería como si yo fuera el lector, ¿no? Es decir, pienso, a ver, ¿qué novelas me gustan a mí? ¿Qué novelas me emocionan? ¿Por qué esas novelas me emocionan? ¿Por qué yo no puedo emocionar igual que este novelista ha emocionado o me ha emocionado a mí, ¿no? A mí me gusta mucho recordar un libro bastante reciente, hace 12 o 13 años, de un escritor colombiano que se llama Héctor Abad Faciolince, que se llama El olvido que seremos, que es una novela estupenda. Bueno, es una novela, es la historia de su familia, ¿no? Y es en teoría es la historia del asesinato de su padre en Colombia, pero en realidad el asesinato de su padre son las últimas páginas nada más. Él te cuenta toda la historia de su familia, con la enfermedad de su hermana, con muchas cosas, ¿no? Y digo, este tío tiene algo mágico, este libro. Esas cosas, cuando tú ves que un libro te parece que tiene una magia ahí encerrada, dices, ¿cómo lo ha hecho este, no? Yo quiero hacer lo mismo, o sea, yo quiero contar otras historias, contarlas de otra manera, pero quiero emocionar como me ha emocionado este, ¿no? Y entonces, cuando cae en tus manos un libro que te conmueve y te emociona y tal, te entran más ganas todavía de hacer ese tipo de libros. ¿Sí? Hace poco leía yo que sentimos lo mismo cuando nos sucede, o sea, sentimos el mismo dolor si nos cortamos que si un buen escritor es capaz de contárnoslo. Bueno, es que eso sería, es bonito, sí. Eso sería el mayor mérito de un escritor, ¿no? Es decir, de hecho, a todos los escritores nos ocurre que siempre viene alguien y me dice, tengo hoy una historia. Ah, vale. ¿No? Apúntate, saca papel y lápiz que te voy a contar, porque la historia mía es, y te empiezan a contar que van en un barco, que no sé dónde, que han viajado por no sé qué, que les han pasado cosas muy... Digo, ya, pero es que el mérito no es... Seguramente su historia es muy buena, ¿no? Sí, yo que sé, le secuestraron o vivió, tuvo un accidente de aviación y estuvo 30 días en un desierto, apasionante, pero claro, tiene mucho más mérito que tú consigas emocionar con historias sencillas, triviales, en las que no pasa nada, en las que pasan las cosas que nos pasan a todos, o sea, las que pasan en todas las familias, que hay pues, nacimientos, hay muertes, hay enfermedades, hay historias de amor, luego hay historias de rupturas. Entonces, ese material que es el que forma ese magma que es el de la vida, es el mismo material con el que también se hacen las novelas. Y si eres capaz además de emocionar o de conmover o de llegar al corazón de un lector con una historia en la que ni siquiera hay un secuestro por los yihadistas, pues es que tiene mucho más mérito, ¿no? Claro. Estaba pensando yo en ese universo del que hablábamos, que yo le llamo el universo Pisón, ya te he puesto nombre, el universo Pisón. Estaba pensando, por ejemplo, en tus personajes, en El día de mañana, por ejemplo, tus personajes que nunca son ni del todo buenos ni del todo malos, son esa dualidad que siempre tienen. Sí, a mí alguna vez me gustaría ponerme a escribir un bestseller, pero creo que no sabría. Es decir, los bestsellers, que casi siempre despreciamos los escritores considerados literarios, sin embargo son muy difíciles de escribir porque lo que tienen precisamente son personajes que son o blanco o negro. Planos, sí. Una prosa que es la más plana del mundo, llena de clichés. Una repetición constante de información para que el lector sepa lo que le estás contando. Dan Brown, por ejemplo, es un ejemplo. Es todo lo más explícito posible. Y en cambio, la literatura tiene otra cosa, tiene otra magia que consiste en que no hace falta repetir las cosas. O sea, tú tratas al lector con respeto, tú al lector le dices, yo te voy a contar las cosas una vez. Yo confío en que tú las vas a entender, no hace falta que yo te repita 3 o 4 veces que este señor se quiere tirar por la ventana, ¿no? Ya te lo he dicho una vez, ya lo sabes, ¿no? Y con los personajes ocurre lo mismo, que en general los bestsellers están hechos de personajes bastante maniqueos, o sea, que hay el bueno, el malo, el no sé qué. Y en cambio, el ser humano pues no es así, el ser humano es a veces bueno, a veces malo. Y a lo largo de la vida hay
momentos en que dices, yo era así, hace unos años yo era así y he cambiado. O sea, los personajes cambian, las personas cambian a lo largo de la vida. Entonces, también los personajes de las novelas tienen que cambiar a lo largo de la novela. Y a veces hacer cosas de las que tienen que avergonzarse y a veces hacer cosas de las que puedan enorgullecerse, ¿no? Y efectivamente siempre hay como una especie de lugar, de punto ambiguo, que a veces es personas que hacen cosas que están mal, sin embargo no podemos dejar de tenerles cierto cariño. Y a veces eso te obliga a arriesgarte, ¿no? En ese libro del que te hablaba antes, El tiempo de las mujeres, que es una historia de 3 chicas que pierden a su padre en el año 80, y luego cada una de ellas, pues, bueno, vive su vida. Digamos que cada una tiene sigue un destino que probablemente no era el que les correspondía, en el caso de que su padre hubiera seguido vivo, ¿no? Y entonces hay una de ellas que como que la vida en casa se le vuelve inaguantable y lo que quiere es casarse con el primero que pase, y entonces lógicamente se equivoca y se casa de penalti con un tipo que cuando llega al golpe de Estado el 23F resulta que es un facha que lo que quiere es salir, como si fuera el 18 de julio del 36, salir a pegar tiros, ¿no? Y esta, como es una apasionada del matrimonio, decide seguirle y decir, bueno, yo estoy contigo hasta el final, o sea, si tenemos que ir ahí a pegar tiros, vamos los dos. Y entonces arriesgan mucho, porque claro, es un personaje al que quieres, al que el lector está queriendo, hasta que de repente lo obligas a hacer cosas que son horribles, porque hay una escena en la que están los dos esperando en una casa del pueblo de la UGT a que entre alguien para pegarle un tiro con una escopeta vieja que tenían en casa, ¿no? Y digo, estoy forzando a este personaje a extremos, bueno, muy fuerte, ¿no? Evidentemente esa chica al poco tiempo deja al marido, que es un loco, ¿no? Pero a veces o sea, llevar a los personajes a hacer cosas que nosotros no admitiríamos, no toleraríamos, a veces está bien, porque también ensanchas los límites del personaje, o sea, descubres más cosas, haces más rico el personaje, lo haces más complejo. Y en el fondo lo que un novelista, digamos, del estilo literario en el que me muevo yo, pues lo que busca es hacer personajes complejos y que más o menos se te queden en el corazón, ¿no? Y en la memoria. Lo has dicho ahora, se te quedan en el corazón porque tú tiendes a disculparlos. No sé si conscientemente, pero tiendes a que les cojamos, a que admitamos sus faltas y sus fallos, ¿no? Estoy pensando en personajes como en Derecho Natural, por ejemplo. Sí, que es un golfo. Que es un golfo, pero bueno, y hace cosas que no están bien, pero siempre son golfos un poco disculpables. Nadie es No, hace cosas que están muy mal y que las vemos como que están muy mal. Lo que pasa es que, por otro lado, es un tipo que no puede dejar de caernos bien, como casi siempre los golfos, ¿no? O sea, dices, bueno, este tío es mal marido, mal padre de sus hijos, en cuanto puede se escapa, dejando pufos en todas partes. Encima cuenta, cuando se gana la vida como humorista, cuenta los peores chistes de andaluces, mariquitas, de la historia de los peores chistes, ¿no? O sea, digo, no puede ser peor, ¿no? Y sin embargo, hay algo en él que hace que, bueno, ves en él todavía una parte humana que a veces tiene su momento bueno, que le redimen. Sí, no tiendo a redimir por completo, sino lo que intento es que del personaje se vean todas las facetas y que el mismo lector sea el que lo juzgue para bien y para mal, el que sepa que en ese personaje conviven facetas buenas y facetas no tan buenas. ¿Y es distinto cuando ves tu novela ya en televisión? Quiero decirte, las veces que te la han adaptado, en la sensación, bueno, porque la serie era... La serie fantástica. del día de mañana, ahí yo no intervine en el guión, lo hizo Mariano Barroso. No sé si la ubís, pero hay una serie que está en Movistar que la estrenaron el año pasado y la verdad es que yo ni me planteé escribir porque estaba metido en otra historia, y la hizo Mariano Barroso con su guionista, que es un guionista muy bueno, que está trabajando mucho ahora en muchas series. Y la verdad es que me gustó ver precisamente cómo habían cambiado cosas, cómo habían incorporado cosas, porque claro, si yo hago una adaptación de una novela mía o de una historia mía, pues voy a contar más o menos lo que ya he contado. Entonces, para mí tampoco, sí, me gusta hacerlo, pero la historia mía ya está en el libro, ¿no? Repetir. Prefiero ver cómo de repente llegan otras 2 personas y cogen esa historia y la cambian, ¿no? Y deciden, por ejemplo, el final de esa serie es muy diferente del final de la novela, o sea, hay un personaje que en la novela es secundario al que ellos dan más peso y todo el final pues es bastante distinto de la novela. A mí me pareció que lo habían hecho muy bien y que el hecho de que esa parte no lo hubiera escrito yo no desmerecía en absoluto, al revés, me parecía muy interesante lo que habían aportado ellos. ¿Y qué te gusta más, la ficción, la no ficción? Bueno, en realidad yo siempre había defendido la ficción y me parecía a mí que no iba a salir de la ficción porque digo, bueno, con la imaginación que tengo, ¿no? Pues no, pues para que la imaginación que uno tiene es muy limitada, ¿no?
por mucho que pongas a trabajar a tu imaginación, pues hay muchas más historias a nuestra disposición en la realidad de las que uno sea capaz de inventar, ¿no? Y entonces, a partir de los años 90 y tal, que me empezó a dar por leer cosas de historia y tal, me empecé a aficionar mucho a la historia reciente de España, empecé a descubrir cosas que, en fin, que me podían servir para mis novelas, pero que también me podían servir pues, para investigar, ¿no? Y en el 2005 publico el primer libro que no es de ficción, que es una investigación de un traductor, de un profesor español que estaba trabajando en los Estados Unidos, al que asesinan, bueno, él era republicano, pero lo matan unos señores que trabajan para la embajada soviética en Valencia a finales del 36, principio del 37. Es decir, es un republicano asesinado en teoría por republicanos, ¿no? Y en esta historia intervienen personajes importantes de la historia de la literatura, porque él traducía a John Dos Passos, porque Hemingway estaba entonces por España también, y salían, en fin, había ahí una serie de elementos que me interesaban mucho y que yo los investigaba simplemente por una cuestión de curiosidad personal, porque quería saber algo más de la historia de este José Robles, y de repente un día dije, bueno, es que ya he descubierto tanta cosa que la tengo que escribir, ya no solamente es mi propia curiosidad la que tengo que satisfacer, es que creo que tengo cosas que pueden interesar a otras personas porque no se han contado, ¿no? Porque entre tanto descubrí otros testimonios que no se conocían, conseguí localizar a la hija que seguía viva y que la hija pues, recordaba muchas cosas de su adolescencia, de cuando su padre murió y todo. Y entonces dije, es que aquí tengo una historia, no es el que te cuenta. Claro, Oye, tengo una historia, no, tengo una historia. Bueno, y la verdad es que les pasaron cosas tremendas, ¿no? Porque, claro, es una familia que viene a pasar las vacaciones del año 36 a España y que cuando acaban las vacaciones es un destrozo de familia, porque al padre lo secuestran y lo asesinan sin que aparezca nunca su cadáver por ningún sitio, y además empiezan a hacer circular el rumor de que encima era un traidor cuando no lo fue, un traidor a la República cuando no lo era, ¿no? Simplemente lo mataron porque sabía demasiado, porque por su condición de intérprete de los militares soviéticos había tenido acceso a informaciones claves que eran, pues que hacían que su vida valiera poco, ¿no? Y mientras estaba escribiendo el penúltimo libro, que es este Derecho Natural del Golfo este que hemos dicho, de repente, leyendo la biografía de Franco por Paul Preston, hay un parrafito ahí en el que habla de un tipo que engañó a Franco con una falsa gasolina sintética en el año 39, un austriaco que se llama Fileck, Albert von Fileck. Menudo, ¿eh? Menudo tipo ese, ¿no? Y digo, bueno, pues alguien habrá investigado esto, alguien habrá escrito esto. Y entonces me pongo a mirar y no hay nada, o sea, que lo que cuenta Preston es prácticamente todo lo que se sabía. Y entonces empecé a investigar yo, primero, ahora tú tienes acceso a mucha documentación ya directamente en archivos, que ya en internet ya sabes dónde hay cosas, dónde puedes ir a mirar, y incluso en algunos casos no tienes ni que ir al archivo, porque tú pides unos documentos y te los digitalizan y te los mandan, ¿no? Y entonces empecé a mirar cosas y digo, pues si tengo aquí una historia estupenda, ¿no? La de este tío. Claro, este era un señor, un austriaco que aparece de repente en el año 31, poco antes de la proclamación de la Segunda República, que aparece en Madrid huyendo de causas penales que tiene por diferentes países, ¿no? Y aparece aquí en el 31 y empieza a estafar a pobres ciudadanos con la historia de que él tiene una gasolina sintética que es baratísima, que con agua del río Jarama y unos extractos vegetales que se va a hacer rico él y la persona que quiera intervenir en el negocio, ¿no? De repente lo llevan en Madrid, lo cogen y lo va a la cárcel. Bueno, él va a intentar venderles otro invento ahí al Ministerio de la Guerra y dicen, no, tú, ¿qué vas a vender? Tú, no, ven para aquí y te meto en la cárcel. Porque ya había intentado vender varias veces y siempre le habían cogido con las estafas. Pero claro, va a la cárcel y se pasa toda la guerra civil en las cárceles madrileñas, y en las cárceles madrileñas consigue conocer a gente que luego va a ser muy influyente. Y entre otros, en la cárcel Modelo conoce a Serrano Suñer. Pero luego va a conocer a más gente, ¿no? Pero Serrano Suñer, el cuñadísimo, que luego consigue escaparse de la Modelo, va a ser el que le va a introducir luego en el círculo, digamos, de Franco y del Palacio del Pardo. Entonces, cuando acaba la guerra, él ya no es un estafador. Ya es un señor que ha sufrido por España 3 años de martirio, ¿no? De encarcelamiento, de cautiverio. Entonces consigue convencer a Franco y sobre todo a otro cuñado que es Felipe Polo, que es el hermano de Carmen Polo y Cita Polo, mujer de Serrano Suñer, les consigue convencer de que esa gasolina funciona, ¿no? Y vive del cuento durante unos cuantos meses y vive muy bien, hasta que al cabo de ya no sé cuántos meses, cuando ya ha salido en el BOE, cuando ya le están expropiando terrenos a su nombre, cuando, bueno,
ya la estafa es gigantesca, porque para entonces ha salido 2 veces en el BOE. La han nombrado, su empresa es la primera empresa que se beneficia del sello de industria de interés nacional. O sea, es que todo el régimen apoyaba eso. Salía en la prensa de la época como el sabio extranjero que por veneración hacia el caudillo va a convertir a España en la primera potencia exportadora de petróleo. Esto salía en los periódicos en enero del 40. En enero y febrero del 40 era lo que salía, ¿no? Hasta que ya alguien se dio dar cuenta y dijo, señor caudillo, don Francisco, que es que este señor es un estafador, tal. Y entonces ya el hombre que se iba a ir a Argentina, al final no le dejan ir, lo cogen, lo meten en una cárcel, bueno, y luego ya la historia se alarga porque va de cárcel en cárcel y tal. Pero claro, de esa historia no la conocía nadie. A mí me parecía que, en fin, si yo escribo una novela, pues yo me quedo muy satisfecho de poder demostrar mi talento, ¿no? Pero digo, pero es que ya no es la cuestión de demostrar el talento, es que es mucho más importante demostrar algo que nos pertenece a todos, porque es decir, esa novela es solo mía, pero si estoy contando algo de la historia, nos pertenece a todos. Entonces me parece que hago como modestamente un servicio al bien común. Es decir, estoy contando una historia que nadie conocía y que es una historia que nos afecta, bueno, hasta tal punto nos afecta que luego he conocido gente cuyo abuelo fue estafado por Chile. Porque él hizo, madre mía. Claro, ¿no? Y vivió un momento de gloria este hombre hasta que ya le cogieron, ¿no? Ignacio, cuando te planteas una novela, quiero decirte, eso se lo hemos preguntado cuando venían autores a la librería, nos gustaba saber y hemos tenido respuestas diversas sobre cómo elaboran sus novelas. O sea, tienes la novela en la cabeza, te pones a escribirla directamente. Bueno, casi siempre tengo el principio, y casi siempre el principio es como una especie de cuento en el que ya tengo unos personajes. Y entonces empiezo a preguntarme por esos personajes. O sea, cuento una historia breve donde hay un momento en el que ocurre algo y empiezo a pensar en esos personajes a los que les han ocurrido cosas antes, qué otras vidas tienen, qué vida les espera y tal. Y pienso en tirar del hilo de unos y otros, ¿no? Esa novela que te he comentado antes, la del tiempo de las mujeres, en realidad yo solo quería escribir un cuento, y el cuento, que es el principio de la novela, era el siguiente, que es la muerte súbita por infarto de un hombre en un puticlub de las afueras de una ciudad, hace que el coche se quede ahí abandonado. Y entonces la viuda, que no sabe conducir, las 3 hijas que son adolescentes, que tampoco saben conducir, no tienen el carnet, tienen que ir a buscar el coche, ¿no? Y les han hecho creer que el padre se ha muerto en un viaje de negocios y no en un puticlub, ¿no? Pero claro, el caso es que llegan las 3 chicas y la madre, y llegan ahí, y la madre, que es una ingenua, por supuesto, probablemente no sepa ni lo que es la prostitución, ¿no? En todo caso no sabe lo que es un burdel ni nada de eso. Y están ahí, y como es una atolondrada, piensa que los coches funcionan pues metiéndole la llave y como si fuera una lavadora, pues el coche arranca, pum, y se meten contra una acequia, ¿no? Y se chocan contra la acequia y se quedan ahí encajonadas. Y no les pasa nada a algunas de las chicas, que les sale un chichón y tal, pero el caso es que desde el puticlub que está ahí al lado, pues han oído el ruido y van a auxiliarlas, ¿no? Y entonces llegan las prostitutas, que tienen una hora de descanso, están pues, con camisetas de cerveza por la mañana, ¿no? Y entonces llegan ahí, van a recoger a estas 3 chicas y a esta señora y no, venga por aquí, hombre, vamos, esta chica con el chichón que le está saliendo. Y entonces cuando entran en el puticlub, pues claro, la señora, la mujer, dice, qué casa más curiosa, ¿no? Qué decoración más interesante con estas ninfas de escayola y no tienen ventanas, ¿no? Y esta luz, ¿no? Estas luces de colores y tal. Y como una barra de bar, qué interesante, qué curioso y qué bien. Ya no saben, no se enteran. Pero entre tanto las 3 chicas sí que se enteran de todo y entonces en un momento dado las 3 chicas empiezan a llorar a la vez y dicen estamos llorando porque estamos pensando en cuál de estas mujeres vulgares pero cariñosas, cuál de estas fue la última que tuvo a nuestro padre entre sus brazos, ¿no? Y entonces eso era el relato, ¿no? Y acababa así simplemente con las 3 chicas que lloran a la vez y no había más. Pero claro, me quedé con ganas de contar más historias, ¿no? Me quedé con ganas de contar la historia de cada una de esas 3 chicas y de esa mujer, de la viuda, precisamente porque es una historia que está ambientada en una época, a finales de los 70, primeros de los 80, en el que se está cambiando mucho el papel de la mujer en la sociedad española. Es decir, claro, estamos hablando de una mujer que probablemente sería de la generación de mi madre, y que, como mi madre, pues no sabía conducir y que solo tiene que aprender a conducir precisamente porque se ha quedado viuda.
Y esas hijas, cada una de ellas, pues va a tener, una de ellas, por ejemplo, va a tener que hacerse cargo de la familia, va a tener que hacerse cargo del negocio familiar. Y si ella pensaba que su destino iba a ser uno, pues de repente ahora va a ser otro, le va a corresponder otro, ¿no? Y entonces lo que cuento es cómo, cuento cómo la desaparición del elemento masculino en ese momento, en esa familia, en ese núcleo que es femenino, totalmente femenino por lo demás, cómo afecta a las vidas de cada una de esas mujeres, ¿no? Y cómo cada una pues va por un lado o va por otro. Y al mismo tiempo pues es como uno de los grandes temas, ¿no? Las vidas que dejamos atrás, porque a lo largo de nuestra vida pues hay muchos caminos que se bifurcan y si hubiera ido por aquí, si hubiera aceptado este trabajo, o si me hubiera ido a vivir a esa ciudad, o si hubiera seguido con Manolita, ¿no? ¿Qué habría sido de mí ahora, ¿no? Entonces un poco la nostalgia o la melancolía de esa otra vida que habría podido tener. Y al mismo tiempo también era reflejar ese momento como de gran cambio de la mujer en España. Realmente hay esa generación, que es la de mi madre, con respecto a la generación siguiente. A mi madre la educaron pues para que no hiciera nada en su vida. Es decir, mi madre se queda viuda en el año 70, con 5 hijos, el mayor de 10 años y la más pequeña de 2, ¿no? Mi madre había estudiado con las monjas, ya había terminado el bachiller, pero no le habían dado ni un título porque en aquella época ni se daban. No se pensaba que fuera a necesitar. Dice, ¿pero para qué vas a necesitar un título de bachiller si no vas a ir a la universidad? Pues nada, ¿no? Por supuesto no sabía conducir porque ya eso le correspondía a mi padre, ¿no? Entonces, claro, yo tengo muy presente el cambio que se produce en la vida de mi madre cuando se queda viuda, ¿no? O sea, como de repente tiene que ser madre y padre, mujer y hombre, tiene que ser muchas cosas a la vez, ¿no? Y entonces, en el fondo, pues también quería contar un poco ahí algo que tenía que ver con mi madre, ¿no? ¿Y qué tenemos antes, la novela o el título, en tu caso, Ignacio? Bueno, los títulos... Es que hay escritores que, es curioso, pero alguno nos ha dicho que hasta que no tiene el título no escribe. Ya, eso, los títulos te van saliendo, luego saliendo. poco a poco te van... No, nunca tengo el título antes, pero hay pero pones un título provisional y de repente te das cuenta de que no, y entonces al final pones otro, y luego en un momento dado dices, este sí, este ya no lo puedo cambiar, ¿no? Y incluso títulos que al principio dudas y de repente dices, que no puede ser otro, o sea, tiene que ser este. Me acuerdo una novela mía que se llama Dientes de leche, que es una novela que me acuerdo cuando cometí el error de comentarlo en una cena, que ya tengo título para mi novela, ¿no? Y entonces dije, se me ocurre que la voy a llamar Dientes de leche. Y salió el típico gracioso y dijo, ¿y por qué no Ratoncito Pérez, no? Y es de esos momentos en que uno está a punto de estrangular a alguien, ¿no? Y dice, joder, me estás destrozando un título que yo venía tan contento que ya, o sea, hace unos días que se lo quiero contar a alguien y voy y os lo cuento a vosotros y me hacéis un chiste para hundirme, ¿no? Pues esa novela de un fascista italiano que viene a hacer la guerra a España, y luego cuento la historia de la familia a lo largo de 3 generaciones, o sea, cuento un poco la historia del franquismo y de la transición a través de una familia italo-española. Pero en realidad no tiene nada que ver con el fascismo, tiene que ver con la historia de una familia. Entonces, hay un momento en la relación de este señor italiano con la mujer española, hay un momento que es el que causa la ruptura y que es precisamente el que la mujer, como tantas madres, guarda los dientes de leche de los niños, ¿no? Y el marido, que es un hombre que no tiene mucha delicadeza, ¿no? Digamos que no me enteraba de aquello y piensa, pues qué porquería es esta, ¿no? Y los tira, ¿no? Y entonces ella dice, ¿qué ha hecho? ¿No se da cuenta? Porque eso es irrecuperable, o sea, no es como tirar un vaso y puedes comprar otro igual, no, es que son los dientes de leche de mis hijos, o sea, ya es como que no puedo concebir, yo no puedo vivir con un hombre que hace eso. Un clean ahí, ¿no? En ese se momento, acabó, o sea, mi vida con esta señora ha acabado, ¿no? Y para ella son piedras preciosas y de repente llega este y los tira, porque para él no tiene ningún valor y para ella lo tienen todo. Todo, el título tenía que ser ese, da igual lo que dijera del Ratoncito Pérez. Efectivamente, para mí sí, porque esa es la clave de la novela. Y si no quieres no lo digas, o no tienes todavía el título de la última, no lo podremos decir, seguro. Sí tengo, pero todavía lo estoy asentando, porque son de esos títulos que, o sea, creo que lo tengo, porque ya hace 6 o 7 meses que lo tengo, y claro, todos los días lo veo, cuando abro el archivo en el ordenador, ¿no? Y creo que ya no puede ser de otra manera, ¿no? Pero como todavía me quedan unos meses hasta que la entregue, prefiero no. ¿Y sucede a veces, Ignacio, que un personaje de repente ya no tiene retorno y hubieras hecho otra cosa con él y dices, ay, ahora ya no puedo devolver, o fluyen? Ya, no. ¿Sabes eso de llegar a un punto en el que dices, ya lo he traído hasta aquí y ahora no sé si era esto? Sí, a veces ellos deciden tomar decisiones por su cuenta, ¿no? O sea, hacer cosas que tú no habías previsto, sí. Pero si has creado unos personajes que tienen cierta coherencia,
Entonces realmente tienes que también que dejar que hagan las cosas ellos, ¿no? Porque una vez que has creado los personajes son ellos los que viven. Tú no puedes... Tú me hablabas de, claro, hay autores que tú conocerás que hasta que, mientras no tengan toda la novela en la cabeza, no se pueden escribir. Hay gente que... Y hay gente que no, hay gente que es... Hay gente que va avanzando poco a poco y tal. Yo no sé el final de las historias. O sea, yo no puedo Ya. como esos ajedrecistas que son capaces de prever 8 movimientos propios y del rival. Digo, no, yo no son puedo, matemáticas. Claro, yo no puedo prever lo que va a ocurrir en la página 250. Vale. Yo puedo saber más o menos hacia dónde van los personajes, pero no puedo saberlo todo, ¿no? Y realmente a medida que vas avanzando vas averiguando también lo que vas a contar. Y hablando ahora un poco de ese acercamiento del escritor al lector, en esta época en la que estamos, que tú ya llevas toda esa trayectoria de 35 años, pero que imagino que habrás notado también un cambio brutal, porque creo que a ti lo que menos te gusta de escribir es algo que ahora ya va, es la promoción pura y dura, ¿no? ¿Eso cuesta a un escritor, Bueno, promoción? con los primeros libros, los que publicaba en Anagrama, la promoción era, pues me acuerdo que nos juntaban en un hotel a 4 periodistas y al autor y te hacían todas las entrevistas, y luego me acuerdo que siempre había una mujer que tenía un programa de libros en Radio Hospitalet, que era que te cogías el metro, te ibas desde Barcelona te ibas a Hospitalet y hablabas media hora de tu libro y muy poco más. O sea, realmente a los 4 días tú ya te olvidabas de tu libro, ¿no? Ahora, como hay tantos blogs, tantos medios online, tantos no sé qué, cada uno de esos medios cada vez tiene menos influencia, es decir, que son muchísimos medios, pero ninguno de ellos tiene la potencia que tenía antes por salir en El País o en La Vanguardia, ¿no? Ahora tienes que salir en todas partes para que la gente se entere de que tu libro ha salido, ¿no? Con lo cual, realmente la promoción es que no acaba nunca, no acaba nunca. También es verdad que yo entonces publicaba en una editorial independiente, que era Anagrama, y ahora publico en Seis Barral, que es Planeta, y entonces el Planeta, como es un gran grupo ahí, te exprimen, ¿no? O sea, tienes que ir a dar una entrevista a un bloguero de no sé dónde, ¿no? Y luego, Ignacio, ¿cómo lleváis el tema que nosotros hoy estamos aquí luchando para que tú vienes a inaugurar un club de lectura que es Alcalá 2020, lo ha dicho Selene antes, y que estamos apostando? ¿Cómo lleváis esa relación cercana? Porque los clubes de lectura se han puesto también más de moda. El club de lectura era algo que no ahora. existía entonces y que yo creo que es de los mejores inventos que ha habido para los escritores en los últimos años y que precisamente es de las pocas ocasiones en las que el escritor puede tener un contacto directo con lectores, ¿no? Es decir, salvo San Jordi y las ferias del libro, particularmente la de Madrid, que siempre permiten como cierto contacto, siempre a veces conversaciones y diálogo, ¿no? Pero en general diálogo breve, pues salvo eso, solo existen los clubes de lectura, donde de verdad pues alguien te puede contar algo sobre tu novela que tú no habías imaginado, o que tú no habías concebido de esa manera, o incluso pues que también alguien te cuenta alguna historia que te puede servir, ¿no? Claro, la vida de un escritor pues es bastante una vida pues casi de monja de clausura, o sea, que estás mucho tiempo en tu casa escribiendo y muy pocas veces teniendo relación directa con lectores, con lo cual se agradece mucho que un club de lectura poder hablar con gente. La relación que llevas con otros escritores, esa era la pregunta. Hemos de volver a los clásicos. ¿Recomiendas antes de novedad, clásicos? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me parece que salen libros bastante buenos, es decir, que entre las novedades todos los años hay una docena de buenos libros que vale la pena leer, una docena o varias docenas de libros, ¿no? Por suerte se publican muchas cosas muy interesantes, no solamente en narrativa, sino también en ensayo y en biografías, en libros de historia, y yo no doy abasto para leer y tampoco doy abasto para recomendar, porque yo sé que en fin, muchos de los libros que yo leo y que me gustan, sé que pueden gustar a otras personas, a según qué personas, ¿no? Pero evidentemente también tenemos que estar leyendo, o sea, la tradición literaria es tan larga y tan fecunda que nunca terminaremos de leer los libros buenos que nos precedieron, ¿no? Porque por muchos años que lleves leyendo, hay muchos libros antiguos que todavía están por descubrir, ¿no? Yo tengo una última. ¿Eres el único escritor que no empezó con la poesía? Bueno, todo el mundo ha cometido pecadillos de juventud. Vale, lo dejaremos ahí. Lo dejamos ahí. Vale, bueno, pues muchísimas gracias, gracias a ti. Ignacio. Yo creo gracias al Ayuntamiento y gracias a todos vosotros por estar aquí conmigo.